Estás en Vidas Reales en voz alta, donde las historias que merecen ser escuchadas encuentran su voz. Historias sencillas, humanas, inolvidables. Sube el volumen y deja que la vida te hable. La amistad masculina es una faceta especial de las relaciones humanas, cuya profundidad solo alcanzan quienes han conocido su verdadera fuerza e inexplicable atractivo. Para un hombre de verdad, un camarada a veces es más importante que un hermano de sangre o un pariente cercano. Los verdaderos lazos de camaradería no surgen de la nada ni se rompen por desacuerdos triviales. Por eso, una vez que nacen, a veces permanecen inquebrantables a lo largo de toda la vida, sin importar los años ni las distancias. Precisamente ese tipo de camarada se convirtió Ricardo para Miguel, un joven un par de años menor, crecido en una familia desestructurada. Sus padres a menudo abusaban del alcohol, dejando al niño y a sus dos hermanas menores sin la debida supervisión. Al final, los niños fueron enviados al orfanato Rayo de Sol. Sin embargo, a Ricardo le bastaron solo un par de semanas para escapar de allí. Ese corto tiempo fue suficiente para que los padres, olvidándose de los niños, cambiaran de domicilio. En la ciudad de Sarechensk circulaban todo tipo de rumores sobre las razones de su repentina mudanza. Ricardo se negó rotundamente a regresar al orfanato Rayo de Sol. Apenas cumplió 14 años, decidió instalarse en la casa de sus padres, ahora vacía, y empezar una vida independiente. Los chicos, que eran amigos suyos casi desde la cuna, intentaban ayudar en todo lo posible. Traían de casa ropa de abrigo y comida. Durante mucho tiempo intentaron ocultar la fuga de Ricardo del orfanato, pero al final todo lo oculto salió a la luz. Los servicios sociales devolvieron al joven a la institución estatal. Miguel entonces logró rogar a sus padres que ayudaran a su amigo de la infancia. El padre de Miguel, un exmilitar, pudo encontrar parientes lejanos dispuestos a hacerse cargo de la tutela del niño, y la madre de Miguel, abogada de profesión, prestó ayuda para tramitar todos los documentos necesarios. Desde entonces, Miguel y Ricardo no solo se hicieron amigos, sino de esos de los que se dice, iría por un amigo hasta el fin del mundo. Los padres de Miguel, por supuesto, no se alegraron demasiado de tener un amigo así, pero no expresaron sus temores en voz alta a su hijo. Miguel le debía la vida a Ricardo. Un día fueron al río Studenaya. El hielo en el río ya se había derretido bastante, pero aún parecía lo suficientemente fuerte como para aguantar a una persona. Miguel, más alto y pesado, intentaba evitar las zonas donde ya asomaba el agua. Sin embargo, eso no lo salvó. El muchacho corpulento, con el pesado abrigo de piel de su padre y las botas de fieltro, cayó instantáneamente bajo el hielo. Por suerte, logró salir a flote y agarrarse al borde. La ropa se empapó rápidamente y empezó a arrastrarlo al fondo. Las piernas le daban calambres. Por suerte, Ricardo no se acobardó. Dicen que en momentos de peligro mortal, las personas descubren habilidades ocultas. Al parecer, este fue exactamente ese momento. Ricardo, delgado y bajito, agarró a Miguel por el cuello del abrigo y tiró hacia arriba. Después, él mismo no pudo explicar cómo logró sacar a su amigo corpulento con la ropa empapada. El miedo multiplicó sus fuerzas por 10, y no solo sacó a su camarada, sino que lo arrastró varios metros lejos del agujero. Los chicos, sin fuerzas, cayeron sobre la nieve, intentando recuperar el aliento. Cuando, unos minutos después, Ricardo levantó la cabeza, vio que Miguel lloraba, esparciendo nieve y sangre por su cara de un rasguño sufrido al caer. Miguel, ¿qué te pasa? ¿Te has roto algo? Él, el muchacho, temblaba, ya fuera por el frío o por lo vivido. ¿Qué? ¿Una herida? Es solo un rasguño, jadeó Miguel. No llores, eres un chico. Las botas de fieltro de papá, por fin, continuó. Son de papá desde el ejército, son de algún trofeo. Me va a matar. Ricardo respondió, te matará, pero no llores, no te matará. Ahora vamos a mi casa, necesitas secarte, porque si no, seguro que nos mata a los dos, a ti y a mí. Los tuyos ya no me quieren mucho, y así, directamente, prohibirán que seamos amigos. ¿Y cómo voy a ir con una sola bota? En ese momento, Miguel, de 12 años,
recordaba sorprendentemente a un niño pequeño, ingenuo e indefenso. Estuvo pensando un par de minutos. Al final se quitó sus zapatos y se los dio a su amigo. Él mismo se envolvió el pie con una bufanda y le puso la bota de fieltro mojada de Miguel en el pie a su amigo. Por la tarde, después de secar la ropa lo mejor posible, Miguel regresó a casa. Tía Ana, quien se había hecho cargo de la tutela de Ricardo, por las huellas de barro en el pasillo, se dio cuenta de que los chicos se habían metido en algún lío, pero no se puso a regañar ni a preguntar. En general le importaba poco su sobrino, creyendo que así se haría más independiente y serio más rápido. Y Miguel cayó con una neumonía muy fuerte. Sin embargo, él nunca confesó qué la había causado. Ese fue uno de sus muchos secretos compartidos. Los padres nunca pudieron averiguar qué había pasado. Sobre la bota de fieltro perdida, Ricardo dijo: intentábamos secarla en la estufa, nos pusimos a jugar y no nos dimos cuenta de que se quemó. La versión era inverosímil, pero a los padres de Miguel no les quedó otra opción que creerla. Tía Ana, quien se hizo cargo de la tutela del niño, intentaba calzarlo y vestirlo. Simplemente no tenía tiempo para preocuparse por su moral, educación o estudios. Ni siquiera la influencia de los amigos adecuados ayudó. Primero, simplemente dejó de informarle a dónde iba o con quién pasaba el tiempo. Luego, empezó a quedarse a dormir en casa de amigos. A todas sus observaciones respondía con el mismo: «Tú no eres mi madre». El joven cometió el primer robo a los 15 años. Miguel, en ese momento, se preparaba intensamente para los exámenes de la escuela de cadetes. El segundo robo se complicó con un ataque a un vigilante, y Ricardo, junto con sus llamados amigos, fue enviado a un centro de internamiento para menores. A pesar de que él no participó en ese ataque, los otros chicos lo arrastraron con ellos, y negarse lo consideró una cobardía. La amistad, que comenzó en el arenero y sobrevivió a muchas pruebas, no se interrumpió, sino que pasó a otro plano, el de los recuerdos y las cartas esporádicas. Miguel continuó interesándose por la vida de su amigo y contando sobre la suya, a pesar de que unas cartas llegaban de la universidad militar y otras del centro de internamiento. Los chicos seguían encontrando temas comunes de conversación. Quizás eso es lo bueno de la juventud, que en esa época somos capaces de hacer la vista gorda a lo insignificante y ver solo lo bueno en las personas. Los padres de Miguel eran cautelosos con la relación de su hijo con un chico de dudosa reputación, pero hacía tiempo que le habían dado la libertad de elegir a sus amigos. Miguel daría la misma libertad de elección a sus propios hijos después. La daría y no se equivocaría. Una persona o aprende a asumir responsabilidades o aprende a echarlas a otros, culpando después a todos a su alrededor de que su vida no salió bien. Después de la escuela, Miguel ingresó en la universidad militar. Luego comenzó a ascender rápidamente en la escala profesional. Se casó con Elena. En la familia nacieron mellizos, el hijo Antonio y la hija Olga. La vida transcurrió por cauces tranquilos. Las noticias del viejo amigo llegaban cada vez menos, hasta que cesaron por completo. En las últimas cartas, Ricardo prácticamente dejó de hablar de sí mismo, solo mencionando de pasada una vez que había tenido la suerte de encontrar un verdadero ángel en su vida. Él mismo no entró en detalles, y Miguel decidió no inmiscuirse preguntando. A través de sus conocidos, Miguel averiguó en repetidas ocasiones que Ricardo estaba vivo, pero que estaba cumpliendo otra condena. Ya había tenido muchas de esas en su vida. Parecía que se había acostumbrado tanto a esa vida que la libertad ya no lo atraía. No sabía cómo arreglárselas en la vida, cómo ganarse la vida, y ni siquiera si tenía sentido enmendarse. Allí, tras las rejas, todo era habitual y conocido. Los padres de Miguel ya habían fallecido para entonces, y tía Ana, que se hizo cargo de Ricardo, tampoco vivió mucho. En su ciudad natal, Sarechensk, solo quedaban viejos conocidos, por lo que Miguel casi no iba allí. Varias veces intentó vender el apartamento de sus padres, pero no aparecía ningún comprador. Alquilarlo también era peligroso. No había nadie para ir y supervisarlos, y la probabilidad de encontrarse con gente deshonesta y descuidada era demasiado alta. Sin embargo, inesperadamente, Irene, la delegada de clase, decidió reunir a los antiguos compañeros,
Y por una vez, Miguel tenía un pequeño permiso justo en ese momento. En consejo de familia se decidió darle al cabeza de familia un par de días de descanso de las preocupaciones y enviarlo a su ciudad natal, Zarechensk. De paso, pensaba visitar la tumba de sus padres y pasar a ver a su profesora tutora. Elena no fue con su marido, ya que tenía asuntos urgentes en la floristería Flora. Se acercaba el 1 de septiembre, lo que significaba que la demanda de flores se dispararía instantáneamente. Era necesario encargar los productos populares necesarios. En la estación, al hacer transbordo a las cercanías hacia su ciudad natal, Zarechensk, Miguel notó a un hombre mayor que subió al vagón con dificultad y se sentó junto a la ventana. Algo en su apariencia le pareció sorprendentemente familiar. Miguel se sentó de manera que no perdiera de vista al hombre, observando sin llamar la atención. Parecía que este anciano era considerablemente más joven de lo que aparentaba. Miguel mismo acababa de cumplir 40 en ese momento, la flor de la vida, como decía su esposa. Iban juntos al gimnasio, les gustaba el ocio activo. Un estilo de vida saludable y una relación cálida en la familia habían tenido un efecto beneficioso en su apariencia. Incluso entre sus colegas, Miguel parecía mucho más joven que muchos. La mayoría de los militares, al alcanzar ciertas alturas en su carrera, dejaban de cuidarse, ganaban peso extra, y en los ejercicios se veían simplemente ridículos, empapados en sudor con el calor. Miguel siempre daba ejemplo de excelente forma física, realizando fácilmente marchas forzadas corriendo o esquiando. Elena también a menudo atraía la atención de los hombres con su figura esbelta y apariencia perfecta. El marido no montaba escenas, al contrario, se sentía orgulloso de que su esposa fuera el sueño y el ideal para muchos. A sus hijos, a menudo les decían que sus padres parecían sus hermanos mayores. El hombre al que Miguel miraba atentamente aparentaba más de 60. Cabello canoso, mejillas hundidas cubiertas de barba rala, espalda encorvada y una tos espantosa. Quizás era la tos lo que más delataba la edad del hombre. Hubo momentos en que casi se ahogaba, intentando toser. Cada media hora salía al vestíbulo, daba una calada, reteniendo el aliento largo rato y soltando bocanadas de humo maloliente. A Miguel, que desde niño no soportaba el olor a tabaco y alcohol, le daba escalofríos cada vez que miraba a ese hombre. Un estilo de vida saludable se lo había inculcado su padre, que en toda su vida no fumó ni un solo cigarrillo ni tocó una copa de bebida alcohólica. Además, fue para Miguel un modelo de integridad. Al parecer, a este hombre no le fue tan bien en la vida, ya que encontraba alegría en hábitos nocivos que destruían su salud y acortaban su vida. Lo más extraño era que Miguel, que tenía una excelente memoria para los rostros, no podía recordar a ese hombre de ninguna manera. Estaba completamente seguro de que nunca lo había visto, pero había algo inasciblemente familiar en su apariencia. El hombre regresaba del vestíbulo después de otro descanso para fumar, y de repente él y Miguel cruzaron miradas. Sorprendentemente, los ojos del hombre eran jóvenes, aunque rodeados de una profunda red de arrugas. Parecía que a él también le sorprendió la idea de que Miguel le resultaba familiar, pero su memoria o la apariencia de Miguel resultaron ser mucho mejores. En su cara se encendió una alegría sincera, y en un arrebato dio unos pasos hacia él. Luego, como si recordara algo, su expresión cambió bruscamente, se dio la vuelta y regresó rápidamente al vestíbulo, y de allí, al vagón contiguo. Durante unos segundos, Miguel estuvo paralizado, y luego, casi corriendo, se lanzó a perseguir al hombre, sin creer del todo lo que veían sus ojos. Ricardo, era Ricardo, su amigo de la infancia, el temerario, el gamberro y alborotador. Ricardo, quien lo salvó cuando Miguel cayó bajo el hielo en el río Studenaya. Ricardo, que no pudo vivir en el orfanato estatal Rayo de Sol, y luego pasó la mayor parte de su vida en prisiones. Envejecido prematuramente, encorvado, delgado y enfermo, pero era él. Miguel no tenía dudas. A pesar de su apariencia completamente cambiada, reconoció la mirada de su viejo amigo, directa, un poco insolente. Miguel prácticamente corrió por los siguientes 2 vagones, observando a los pasajeros sobre la marcha. En ese momento, el maquinista anunció la parada en la estación Pribresnaya, y Miguel vio por la ventana que Ricardo se había bajado del tren
y se dirigía a paso rápido hacia el pueblo de Tichy. Faltaba todavía cerca de media hora para llegar a su ciudad natal, Sarechensk, pero el hombre no podía dejar pasar la oportunidad de hablar con su amigo. Por eso, sin dudarlo, saltó del estribo del tren y corrió tras la figura de su amigo que se alejaba. ¡Ricky! ¡Ricardo! ¡Detente! Miguel vio que su amigo aceleró el paso al oír que lo llamaban por su nombre. Por suerte, Miguel, saludable y físicamente activo, corría rápido, y por eso, apenas un par de minutos después, alcanzó a su amigo y se detuvo frente a él, bloqueando su camino. Ricardo, tú también me reconociste. ¿Por qué huiste? Hombre, vete, no te conozco. Con estas palabras, Ricardo intentó rodear a Miguel. La voz, curtida por el tabaco y ronca, recordaba a la de Ricardo, pero Miguel ya dudaba. ¿Se habría equivocado? Quizás él deseaba tanto creer que al regresar a su ciudad natal, Sarechensk, encontraría a su viejo amigo, que había tomado por Ricardo a un desconocido que se le pareció de lejos. Ya no tan seguro, se dirigió de nuevo al hombre. Ricardo, vamos. Vi lo contento que te pusiste al verme allí, en el vagón. No podías no reconocerme. ¿Te enfadaste porque no escribí? Pero no tengo la culpa de no saber tu dirección. Mientras pude, escribí y luego preguntaba dónde estabas, cómo estabas. Llevo muchos años viviendo en el mismo sitio. ¿Te enfadaste por eso? Hombre, no soy mujer para enfadarme. Me has confundido con alguien. El hombre empezó a mirar a su alrededor, como temiendo que los oyeran, y luego, más bajo, dijo: Miguel, no hace falta que te vean conmigo. Vete. ¿Para qué quieres problemas? Miguel apenas se contuvo de lanzarse a abrazar a su viejo amigo, a pesar de sus advertencias. Ricardo, viejo diablo, pero gracias a Dios, ya pensaba que me había vuelto loco. ¿Cómo estás? Haz como que no oíste las preguntas. Sigue mirando a tu alrededor. El hombre dijo: Ve a la estación Pribresnaya. El próximo tren de cercanías es en 1 hora. Desde aquí no llegarás a casa en nada más. ¿Vas a casa de tus padres? No tengo padres. Hace 5 años ya. Qué pena, eran buenas personas. ¿Y tú a quién vas? A ellos, a la tumba. Decidí venir a la reunión de clase. Estaré en casa, por si acaso. Ven por la tarde. Iré. Con estas palabras, Ricardo siguió adelante a paso rápido, tanto como se lo permitía su cojera, y Miguel regresó a la estación Pribresnaya. Lo sucedido parecía un sueño o una coincidencia muy afortunada. Precisamente en su rara visita a su ciudad natal, Sarechensk, tuvo la suerte de ver a la persona con la que el destino lo había separado hacía ya muchos años. Los años escolares pasaron como un torbellino por su memoria. Su amistad con ese chico valiente, desesperado y a veces imprudente. ¿Cuántas cosas inventaba? ¿Cuántas veces se metieron en líos por su culpa? ¿Cuántas veces lo llevó a casa y alimentó a su amigo, hambriento como un lobezno, y él intentaba llevarse los mejores trozos para sus hermanas pequeñas? Sí, la vida de Ricardo no fue fácil ni siquiera en la juventud, y después, al parecer, le dio una buena paliza. Parecía un verdadero anciano. Miguel recordaba a su padre de 70 años poco antes de morir. Ricardo ahora parecía considerablemente mayor. Esperando el siguiente tren de cercanías, llegó a su ciudad natal, Sarechensk, y lo primero que hizo fue ir a la floristería Flora. Si el amigo venía por la tarde, tenía que recibirlo como es debido, como entonces, en la infancia. Recordaba que hoy era la reunión con los amigos de la escuela, pero decidió que podía esperar. Ricardo era más importante para él. Además, su comportamiento había inquietado al hombre. Llamando a Irene, la delegada de clase, le avisó que no lo esperaran en la reunión. Le habían surgido asuntos importantes imprevistos. La mujer se molestó visiblemente. Parecía que toda esa reunión había sido organizada precisamente para él. Miguel incluso recordó que en la escuela ella le mostraba interés. Era una chica ejemplar, madurada temprano, y él entonces era todavía inexperto en cuanto a relaciones con el sexo opuesto. Solo tenía la carrera militar en la cabeza, aunque, cuando conoció a Elena, decidió que precisamente esa chica se convertiría en su esposa algún día. Por la tarde, llamaron suavemente a la puerta, y casi de inmediato la puerta se abrió y entró Ricardo.
Todavía no habéis aprendido a cerrar las puertas, como tus padres. Ricardo sonrió, y por un minuto volvió a ser como Miguel lo recordaba. Y eso que no se habían visto en casi un cuarto de siglo. Sí, es mi costumbre. Mi mujer siempre me regaña. Ahora menos, ya se acostumbró. Llevo casado mucho tiempo. Cuéntame de ti. Te contaré. Pasa. Preparé algo para la mesa por nuestra inesperada reunión. ¿Recuerdas? Antes siempre intentabas darme de comer. ¿No podías aceptar que yo fuera flaco y pequeño, y tú fuerte, aunque menor que yo? Ricardo volvió a sonreír, recordando su infancia despreocupada. Recuerdo, no sé a quién salí así. Mis padres son delgados, y yo crecía como la espuma. Solo en la escuela de cadetes me discipliné. Empecé a comer menos y a dedicar más tiempo al deporte. Para la universidad militar ya estaba bien formado y en forma. Mis hijos también son delgados. Al parecer salí al vecino. ¿Recuerdas? En nuestro patio vivía un anciano gordo. Si te oyeran tus padres. Como siempre, sueltas las cosas sin pensar. Los amigos pasaron la mitad de la tarde recordando y charlando. Miguel notó que Ricardo lo primero que hizo fue abalanzarse sobre la botella, que Miguel, que no bebía, había comprado solo simbólicamente. Bajo el efecto del alcohol, Ricardo se volvió más desenvuelto, incluso un poco rudo, aunque se notaba que intentaba controlarse. Al principio de la tarde, o esquivaba las preguntas sobre su vida o respondía evasivamente. Después de beber, se le soltó la lengua y le contó a Miguel la triste historia de su vida. Escucha esto, tú tienes esposa, hijos, servicio militar, y yo no tengo nada que contar, solo cómo cambiaba de cárcel y cometía crímenes. Lo único de lo que puedo sentirme orgulloso es de no haber hecho daño a ningún ser vivo. Ni siquiera toqué a los animales con un dedo. ¿Y los robos? ¿Quién de nosotros no los ha cometido? Solo que no a todos los pillaron. Y de mis primeras veces ya sabes, por ser menor, por tontería. Entonces en la cárcel era duro, daba miedo. Quería salir con los amigos, a las aventuras, a la diversión. Solo que esa diversión me llevaba de nuevo tras las rejas. Y allí la vida no es nada dulce. No te lo voy a contar todo, no te hace falta. Solo que una vez, un compañero de celda recibió una carta de su hermana, y en ella, su foto. Ella tenía 22, yo 25. No creerás cuántas chicas tuve, pero esta me hirió directamente en el corazón. Pedí permiso para escribirle, y no creerás, respondió. Empezamos a escribirnos. Incluso empecé a portarme muy bien. Deseaba salir para ir con ella. Salí, llegué, y sus padres me echaron a la calle. No sabían de nuestra correspondencia. Estuve un mes llamando a su puerta, suplicando, convenciendo. Incluso conseguí un trabajo para demostrar que me había reformado. Pero ellos, nada. En fin, me retiré un poco. Decidí darles tiempo. Empecé a llevar una vida normal. Ese fue quizás el mejor año de toda mi vida. Conseguí trabajo de estibador. Apareció el dinero. Todo lo gastaba en ella. Le compraba regalos. Ella, la verdad, se negaba a aceptarlos, pero yo tenía un incentivo para trabajar, para vivir una vida normal. Los padres solo bajaron la guardia medio año después de mi llegada, y empezamos a vernos en secreto. Solo que todo lo secreto sale a la luz tarde o temprano. María se quedó embarazada. Los padres se enteraron. No se podía interrumpir, ya tenía mucho tiempo, y además su salud era delicada. En fin, me denunciaron y volví a la zona. Y María, poco después, me dio una hija. Joder, sin nada me quedé. No vi a mi hija ni una sola vez. Pronto cumplirá 15. Ni siquiera sabe cómo me llamo ni quién soy en realidad. Los padres de María le prohibieron terminantemente a su hija contarle a la niña cualquier cosa sobre mí. Se hicieron amigos que va. En cuanto se enteró de que yo iba a verla después de la cárcel, me esperó y me dio una paliza con sus amigotes. ¿Quién quiere un pariente así? Ella es inteligente, guapa, acababa de terminar la universidad. Que respondiera a mi carta entonces fue poco menos que un milagro. En fin, mi hija creció sin mí, y yo nunca pude enderezar mi vida. Así seguí, cambiando de zonas. Hasta que un día recibí una carta de María. Escribió que estaba muy enferma. Me volví loco, sinceramente. Me quedaban 5 años de condena, y los médicos no le daban más de un año. ¿Entiendes? Mi María, mi amada. Yo nunca más quise a nadie. No tuve a nadie después de ella.
Todas parecían iguales, sin cerebro, vacías. En fin, me escapé. Me escapé para poder ver a María. Por eso me asusté cuando te vi. Aquí ya nadie me recuerda, y si me recuerdan, dudo que me reconozcan. La vida me ha dado muchas vueltas. Bueno, da igual, al menos viviré los últimos años en libertad. Aunque me busquen, no me entregaré vivo. Pensaba esconderme, y luego ya pensaría en cómo seguir viviendo. Después fui directamente a ver a María. Vivía cerca de aquí. Llegué a tiempo. Miguel vio lo difícil que le resultaba a Ricardo contar la historia. Llegué a tiempo. Fui a verla al hospital durante una semana entera. Los padres ya no me lo prohibían, se hicieron mayores, y yo no le habría hecho daño. Pero no me dejaron ver a mi hija, solo me dejaron verla de lejos. Y no le dijeron quién era yo. María se fue, sí, se consumió como una vela. Y poco después, sus padres, ambos. Sí, la madre solo sobrevivió una semana, el corazón no le aguantó, y el padre, 2. ¿Y con quién está ahora tu hija? Ahí está el problema, amigo, que mi hija se quedó sola. Corre peligro de ir a un orfanato. Ayúdame, te lo pido como amigo. ¿En qué puedo ayudarte? Yo no soy nadie para ella. Hazte cargo de su tutela. Inventa algo. Tus padres, ¿recuerdas? Me sacaron del apuro. No me abandonaron. Pero ellos encontraron parientes. ¿Y tu hija tiene a alguien más aparte de ti? ¿Y un tío? Yo no puedo. Y el tío bebe. Desde que salió de la cárcel, no ha podido llevar una vida normal. No le darán a la niña. Puedo buscar parientes que puedan hacerse cargo de su tutela. Amigo, te estaré agradecido toda la vida. Pide lo que quieras. Solo no dejes que termine en un orfanato. El resto de la tarde, los hombres la pasaron hablando de los niños y de cómo podían ayudar a la niña. Ricardo, debilitado, agotado, se emborrachó rápido y se durmió. Y Miguel no durmió durante mucho tiempo, dando vueltas y reconstruyendo en su memoria el día que había pasado. Además del asunto de la chica, tenía que decidir cómo contárselo todo a su esposa e hijos. ¿Cómo reaccionarían? Si lo entenderían, si no lo juzgarían por tener un amigo así. Al final, el hombre llegó a la conclusión de que lo mejor era que no supieran nada. Se podían hacer averiguaciones sin ponerlos al corriente. Sin embargo, era necesario actuar rápido. Por la mañana, llamó a todos los que podían ayudar de alguna manera. Le ofrecieron varias cosas, incluso que él mismo se hiciera cargo de la tutela de la niña. Precisamente esa opción le pareció la más sensata. Una chica de 15 años es prácticamente un adulto. En un par de años será completamente independiente. Él y su esposa la cuidarían, se conocerían con el padre. En fin, Miguel decidió actuar en esa dirección. Por el momento, Miguel no le contó sus planes a Ricardo. Le prometió ayudar, le dejó dinero para los primeros días y le permitió vivir en el apartamento de sus padres. De todos modos, llevaba muchos años vacío. Él mismo ya tenía que regresar a casa. ¿Qué tal la reunión con los compañeros? Elena lo recibió como si no se hubiera ido por un par de días, sino por un año. Bueno, normal. Todos envejecieron, engordaron, se volvieron aburridos. No había mucho con quien hablar, mintió Miguel. La sensación era repugnante. No le mentía a su esposa, pensaba que era mejor no decir nada. ¿Para qué mentirle a la cara a la persona que quieres? ¿Con nadie en absoluto? ¿Y tu amigo del que me hablaste, Ricardo, creo? Nosotros no estudiamos con él, es mayor que yo. ¿Tampoco lo viste? No, volvió a mentir Miguel. La esposa se sorprendió de que su marido regresara pensativo, callado, poco hablador. A menudo salía a la escalera para hablar por teléfono. Recibía mensajes constantemente. A todas las preguntas respondía con monosílabos. Como cualquier mujer, decidió que en ese viaje había encontrado algún amor antiguo. Los viejos sentimientos habían resurgido, y por eso andaba sufriendo. Sobre el hecho de que se había ido de casa hacía más de 25 años, y luego casi no había vuelto por allí, no quería pensar. Encontrando la razón más obvia, según ella, no se puso a considerar otras posibilidades. Y los trámites para la tutela de la hija de Ricardo iban bien. Miguel logró conseguir un aplazamiento para enviarla al orfanato Rayo de Sol, pero era necesario ir urgentemente al departamento de tutela y llevar los documentos. A Elena le dijo que lo enviaban de viaje de negocios.
Sin embargo, ella encontró billetes de tren para la misma ciudad a la que él había ido recientemente para la reunión de exalumnos. El rompecabezas encajó, y la mujer se convenció definitivamente que su marido tenía a alguien. Y al día siguiente lo vio en la floristería Flora. Estaba comprando ropa de abrigo para adolescente. ¿Para quién podía estar comprándola? La talla de su hija Olga era considerablemente mayor. Resultaba que no solo tenía un viejo amor en alguna parte, sino también un hijo. Elena no pudo soportar tal traición. El primer impulso fue acercarse a su marido y aclararlo todo. Después se arrepentiría muchas veces de no haberlo hecho, pues entonces se habría ahorrado el sufrimiento, la incertidumbre, la incógnita, pero todo eso sería después. Por ahora no le dijo nada a su marido. Regresó a casa y se puso a esperar el regreso de su marido con explicaciones. Sin embargo, como resultó, la paciencia y la resignación nunca fueron sus puntos fuertes. Por eso, decidió averiguarlo todo por sí misma. Siguiendo a su marido, recordó tanto el número del tren como el destino. Por eso, compró un billete para el mismo tren. Sinceramente, ya en el portal se arrepintió de haberse dejado llevar por un impulso momentáneo, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Llamó a los niños y les avisó que ella y papá no estarían un par de días. El hijo, Antonio, más perspicaz, por la voz de su madre, entendió que algo había pasado. «Mamá, ¿todo bien? Nunca habéis viajado sin nosotros. Papá tiene un viaje de negocios, y decidí ir con él para no aburrirme. Justo tenía días libres acumulados en el trabajo». El hijo fingió creer, pero la explicación de su madre lo inquietó aún más. Miguel, sin sospechar que su mala disimulación y la imaginación de su esposa podían amenazar la existencia de su familia, consideraba con inquietud los siguientes pasos. La mejor salida sería que Ricardo se entregara, y luego él mismo se encargara de la adopción de Sofía. Sin embargo, él declaró con firmeza que no regresaría a la cárcel. Miguel no se puso a preguntar, decidió que volvería a esa conversación más tarde. En ese momento, ni se le pasaba por la cabeza cómo cambiaría radicalmente su vida. Por ahora, simplemente iban a encontrarse con la joven Sofía, la hija de su amigo, quien ni siquiera sabía quién era realmente su padre. El abuelo y la abuela, que a regañadientes permitieron a Ricardo pasar la última semana junto a María, le prohibieron categóricamente ver a su hija, y a Sofía la llevaban a ver a su madre de manera que no se cruzara con su padre. Miguel movilizó todos sus conocidos y contactos, que no resultaron ser tantos. Como la chica ya era bastante mayor, le permitieron tramitar la tutela sobre ella. Sin embargo, ella todavía podía terminar en el orfanato Rayo de Sol en cualquier momento. Todos los bienes del abuelo, la abuela y la madre pasaban a ella, pero solo podía tramitar los documentos necesarios después de la mayoría de edad. Actualmente seguía estudiando en la escuela NEC 10, pero venían a supervisarla empleados de servicios sociales. Según le informaron, la niña era muy independiente, tranquila y modesta, como su madre y los padres de su madre, explicó su conocida Irene, quien ayudaba a Miguel con la tramitación de los documentos. ¿Y sabes quién es el padre? Lo sé, mi viejo amigo. Me escribió una carta pidiendo ayuda. ¿Y por qué él mismo no tramita los documentos? Está en la cárcel. Miguel no mintió sobre el tipo de persona que era el padre de la chica, pero no dijo que Ricardo, además, se había fugado. Excelente, Miguel. ¿De dónde sale un amigo así en tu biografía impoluta? En la infancia no elegimos a los amigos, simplemente somos amigos, y luego surgen lazos así que no se pueden romper. Además, le debo la vida. ¿Acaso le negaría una petición así? Ay, esa honestidad e integridad tuya algún día te pasarán factura. ¿Qué dijo tu esposa sobre todo esto? Ella no está en contra, no lo sabe, confesó Miguel sinceramente. Y yo, sinceramente, ni siquiera me imagino cómo se lo voy a contar todo. Miguel, ¿hablas en serio? Estás asumiendo la tutela de una chica adulta que no te conoce a ti ni a su padre. Perdió a todos sus parientes recientemente. Y ni siquiera has hablado con tu esposa e hijos. ¿Dónde la vas a traer? ¿Dónde va a vivir? ¿Qué va a vestir? ¿Cómo se resolverá el asunto de la escuela? Los contactos, claro, están bien,
pero no podré cubrirte indefinidamente. Mi buen consejo es, habla con tu esposa y cuéntale todo. De lo contrario, te arriesgas a cambiar mucho tu vida, y no es seguro que sea para mejor. La conocida que ayudaba con la tramitación de los documentos era la misma delegada de clase, Irene. La comunicación con ella resultaba un poco pesada para el hombre, pues ella insinuaba de forma poco sutil una relación más íntima. Por eso, su preocupación por su familia no parecía sincera, más bien lo contrario, pero en sus palabras había sentido común. Los secretos y las mentiras a la esposa podían destruir su matrimonio ideal. Después de esta conversación, Miguel realmente quiso hablar con su esposa, pero esa tarde lo llamó Ricardo para saber cómo iban las cosas. Durante la conversación, comenzó a toser con fuerza. A Miguel no le gustó cómo sonaba, y le preguntó directamente a su amigo si se sentía bien. Las cosas no van bien, Miguel, admitió él con voz apagada. Por eso me fui. El médico me dio malas noticias. Y además, fue allí donde supe lo de María. Todo se vino abajo. En fin, pronto estaré con ella. Pero gracias a Dios te encontré a tiempo. Hasta el fin del mundo, hermano. Ahora me siento en paz. Sé que cuidarás de mi hija. Después de estas palabras, Ricardo volvió a toser con fuerza, y Miguel entendió. Necesitaba ir urgentemente a ver a su amigo. De lo contrario, podría simplemente no llegar a tiempo para encontrarlo con vida. Él le prohibió terminantemente ir a los médicos. Miguel llegó un par de días después. No se lo contó a su esposa. Justo su conocida Irene le informó que los documentos para la tutela estaban listos. Podía llevarse a la chica a su casa. Solo que ella no tenía ropa de abrigo. Había crecido durante el verano y sus huesos ya no eran pequeños. Al día siguiente, Miguel compró todo lo necesario y partió hacia su ciudad natal, Sarechensk. Entonces, aún no sabía que su esposa Elena viajaba con él en el mismo tren y veía la situación de una manera completamente diferente. Por la tarde, él y Ricardo discutieron qué hacer a continuación. ¿Llegaste a ver a tu hija? ¿Hablaste con ella? No, y no vale la pena. Mira lo que he pensado estos días. Digámosle que tú eres su padre. Ajá, y los míos me echarán de casa a patadas, y nadie lo creerá. En la época en que ella nació, yo vivía muy lejos. Terminé mis estudios, recibí mi primer destino. Los niños justo empezaron el jardín de infancia, pero nadie creerá que yo pudiera haber estado engañando a mi esposa en ese tiempo. Y tampoco quiero traer a un niño a la familia y empezar con una mentira. Mejor digamos que soy un pariente muy lejano suyo. También es una mentira, pero al menos no amenazará a mi familia. Inventaremos algo. No, nosotros no inventaremos nada. La recogeré mañana, la traeré aquí. Hablarás con ella y se lo contarás todo tú mismo. No. ¿Pero por qué? Miguel no entendía sinceramente por qué su amigo se resistía tanto. Después de todo, él amaba a la madre de la niña, y la querría a ella también, pero las circunstancias no lo permitieron. Pues por eso, mírate a ti y mírame a mí. ¿Qué tipo de padre querrías tú? ¿Un oficial guapo y en forma o un preso enfermo y moribundo? ¿Te callas? Eso es. Por eso yo tampoco quiero que ella tenga un padre así. Ricardo, a mí no se me ocurriría avergonzarme de mis padres, porque a ti te tocaron esos padres, y yo me avergoncé desde niño. Siempre borrachos, sucios, nos abandonaban a mí y a mis hermanas pequeñas. Aunque viví con tía Ana, aún así me desvié. Y de las hermanas, ni hablar, no pudieron arreglárselas en esta vida. Miguel no preguntó de nuevo qué quería decir Ricardo al hablar de sus hermanas. Él mismo las recordaba poco. Las niñas no tenían más de 5 años cuando se las llevaron al orfanato, Rayo de Sol, y nunca más regresaron a casa. Ricardo fue a visitarlas varias veces, pero siempre regresaba más negro que una noche oscura. La vida en el orfanato nunca fue dulce, y mucho menos para dos niñas pequeñas. Ricardo, ella no tuvo padre. Me dijeron que es una niña tranquila y modesta. Cuéntale la verdad, no lo ocultes. A ti mismo te resultará más fácil. En ese momento llamaron a la puerta, y ambos hombres, como por orden, saltaron de sus asientos. 2 horas antes, Elena, siguiendo a su marido, se bajó del tren en la estación. Como no sabía a dónde iba, decidió no perderlo de vista. Él hizo transbordo a un tren de cercanías. Ella se sentó detrás de él, sospechando que iba a su ciudad natal.
Sarechensk. Nunca había visitado a sus suegros, por eso temía perderse en una ciudad desconocida. Parecía que su marido estaba tan absorto en sus propios pensamientos que no prestaba atención a nada a su alrededor. Un par de veces estuvo a punto de notar a su esposa, pasando por ella una mirada indiferente. Parecía como si se hubiera apagado en unos pocos días, pasando de ser alegre y divertido a pensativo y sombrío. Al ver de nuevo cómo su marido entró en el portal de uno de los edificios y luego en el apartamento del segundo piso, Elena decidió sentarse en un banco y pensar. Necesitaba calmarse, poner sus pensamientos en orden y decidir cómo empezar la conversación y cómo explicar su presencia en la ciudad natal de su marido. Después de estar sentada cerca de media hora, Elena decidió subir al apartamento y hablar con su marido. Al fin y al cabo, sentada aquí,